Antes de comenzar, un enorme agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayéndoles contenido. Y ahora sí, vamos con la historia. El barco de Teseo. Academia Vanguard en Kasowa Primus, escuela de entrenamiento de oficiales de la autocracia de mayor prestigio. La instructora Tessiwoka fulminaba con la mirada a su clase como solía hacerlo, golpeando lentamente su bastón disciplinario contra la palma de su mano. No estaba molesta por sus alumnos revoltosos o problemáticos. Uno no llegaba tan lejos dentro de la autocracia sin ser capaz de sofocar disturbios. Pero tenía un problema: encontrar la mejor manera de inculcar filosofía a golpes en sus estudiantes. Cuando había argumentado por primera vez a favor de añadir este curso al plan de estudios de la academia, no había previsto lo difícil que sería semejante tarea. Se preguntaba de vez en cuando cómo lo hacían sus equivalentes humanos. Su metodología parecía involucrar muchos menos golpes en general. Quizá tuviera que ver algo con la fatiga mental y el ejercicio constante. Tendría que investigarlo. Alumno Eyang, señaló con su bastón a uno de los grandes Chak al fondo del salón. Su especie había sido añadida a la autocracia 3 siglos atrás debido a su resistente físico y naturaleza agresiva. Sus hombros y cabeza estaban cubiertos por gruesas capas óseas que les habían dado una ventaja depredadora excepcional en su mundo natal y los había convertido en tropas de choque ideales para la autocracia. Pero aunque Eyang no temía el combate, sí tragó nerviosamente saliva cuando la instructora lo señaló. ¿Cuál es el propósito de esta clase? ¿Por qué me molesto siquiera en intentar meter mi vasto conocimiento en esos vacíos cráneos subóptimos suyos? Para darnos una visión de nuestro mayor enemigo. Quiero decir, para corregir el título ¿nuestros adversarios más desafiantes hasta ahora? Eyang había aprendido que la instructora odiaba que cualquier especie fuera considerada su mayor enemigo, ya que eso implicaba que nunca lograrían superarla para descubrir a un enemigo peor. La instructora golpeó lentamente su bastón disciplinario contra su mano una vez más, antes de finalmente responder. Una respuesta parcial. Entonces, mostrando su velocidad relámpago, levantó el bastón y golpeó a Eyang en la parte superior de la cabeza. El bastón descargó una descarga eléctrica directamente a través de sus placas óseas, haciendo que soltara un siseo de dolor mientras se sujetaba la cabeza. Por una paliza parcial. De acuerdo. ¿Alguien más? Comenzó a caminar lentamente entre las filas de escritorios mientras los demás alumnos la observaban con cautela. Cuando el alumno Rías levantó la mano, ella le apuntó con el bastón. Su lengua reptiliana salió y probó el aire un momento antes de hablar. Para adaptar nuestra forma de pensar de tal manera que estemos mejor preparados para conflictos futuros, para comprender mejor cómo cambiar. La instructora sintió lentamente hacia Alcibesh. Habían formado parte de la autocracia casi tanto tiempo como los Superialis. Gracias a sus cuerpos largos y delgados y su coloración adaptativa natural, eran utilizados con frecuencia en la inteligencia de la autocracia, sin mencionar como técnicos y pilotos. No solo cambiar, sino ¿por qué? La profesora asintió y caminó hacia el frente del salón mientras observaba sus filas una vez más. De acuerdo. ¿Alguien quiere decir por qué la autocracia ha tenido tanto éxito? Los alumnos se movieron con incomodidad, y ella notó cuántos de ellos miraban su bastón. Así que se giró y lo dejó sobre el escritorio, señalando que al menos por ahora no castigaría las respuestas incorrectas. Quería más participación. ¿Unidad? Muchas especies unidas han caído ante nosotros. ¿Una ciudadanía diversa? ¿Somos el único gobierno formado por más de una especie? Un liderazgo central fuerte. ¿Cuántas coronas descansan en el Salón de la Victoria? ¿Una sociedad altamente militarizada? ¿Cuántos de sus ancestros fueron incorporados debido a su militarismo? ¿Cuántos más fueron militares, pero no dignos de la ciudadanía? ¿Una planificación extensa y operaciones de inteligencia? Una de las primeras lecciones que les enseñé a todos fue que ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo. ¿Lo han olvidado?
El alumno se movió nerviosamente mientras miraba el bastón detrás de ella, pero la instructora permaneció donde estaba, esperando. Son todas esas cosas. Cuando escuchó eso, escaneó la sala y vio al alumno Qualiria con la mano levantada. Los Nofraso eran una prueba de que no todas las especies dignas de ciudadanía tenían que ser grandes o intimidantes. Con grandes ojos y una estatura pequeña, esos mamíferos cubiertos de pelaje habían sido subestimados por muchas otras especies, pero habían sobrevivido en su mundo natal siendo astutos y despiadados, algo que la autocracia admiraba. Una vez integrados, demostraron ser ingenieros y oficiales navales extremadamente capaces. Así es, todas esas cosas. Una gran nación no está definida por un solo atributo durante mucho tiempo antes de que esta fortaleza pueda ser usada en su contra. Esto es algo que sabemos bien. Llenen las filas con especies que aporten cada una su propia fortaleza y eliminen las debilidades. Estructura la sociedad alrededor de estas fortalezas y no tendremos rival en la galaxia. Supervivencia y prosperidad. Ese es el núcleo de la autocracia. Entonces, ¿por qué nuestra guerra con los humanos fue tan desastrosa? Ella notó cómo la clase se movió nerviosamente cuando dijo eso. No todos los oficiales de alto rango dentro de la autocracia estaban dispuestos a admitir que la guerra había sido un desastre. Pero ella no era tan débil ni tenía tanto miedo como para admitir un error. Mientras los estudiantes observaban su informe, adornado con medallas, condecoraciones y premios, se calmaron un poco antes de que finalmente el alumno Visan, otro superialis como ella, levantara la mano. Fracaso para cambiar, fracaso para adaptarse. Fracaso para cambiar, fracaso para adaptarse. Habíamos salido victoriosos en cada guerra durante un milenio. ¿Qué problema podría causarnos una sola especie? Una sola especie aislada y tecnológicamente inferior. Y así, con muy poca preparación, atacamos. Sin embargo, mientras avanzábamos más profundamente en su territorio, todo lo que creíamos saber sobre sus tácticas y tecnología cambió. Para cuando terminamos de crear manuales completos sobre sus fuerzas militares, ya estaban obsoletas. ¿Pero cómo? Con cada planeta que tomábamos, sus fuerzas parecían relativamente iguales, pero al final de la guerra habían cambiado por completo. Cualquier reorganización total de una estructura militar nos tomaría una década, y a otras especies probablemente incluso más. Entonces, ¿cómo lo lograron los humanos? Esta vez no esperaba ninguna respuesta, y presionó un botón en su escritorio para bajar las luces y desplegar la pantalla holográfica. Este es quizá mi descubrimiento más importante sobre los humanos a partir de mis estudios sobre su filosofía. El barco de Teseo. Movió su mano hacia un diagrama de un antiguo barco de navegación humano. Esto ha sido parte de su estructura de aprendizaje durante miles de años, incluso antes de que alcanzaran las estrellas. Está arraigado en su cultura. Cambiarían una pieza del barco a la vez hasta que cada pieza dejara de ser la original. El mismo barco, y aún así, completamente nuevo. Cambiar constantemente y permanecer igual al mismo tiempo. Este es el truco que los humanos han logrado tanto en la sociedad como en el ejército. Con cada batalla cambian y se adaptan. Pequeñas cosas, cosas diminutas, constantemente. De modo que después de varias batallas, era como luchar contra un enemigo completamente diferente. Hizo una pausa cuando una de las Sivesh levantó la mano. ¿Sí, alumna Cusi? Pero, ¿cómo podrían cambiar partes del barco mientras estaban en movimiento? ¿No requeriría un tiempo considerable en un dique seco? El mástil, por ejemplo, no podría reemplazarse mientras se está utilizando, ¿verdad? La idea original involucraba barcos de navegación, pero eso no es en lo que me estoy enfocando. Bueno, incluso antes de las naves estelares modernas, adaptarlas en el vuelo sería extremadamente peligroso, ¿no es así? No se trata de cambiar partes de una nave estelar en el vacío. Ni siquiera los humanos pueden hacer eso. No estoy diciendo que toda la armada humana estuviera cambiando partes de sus naves entre batallas, aunque sí lo hicieron en pequeños aspectos. Pero ese no es el punto. ¿Qué hay de uno de sus planetas devoradores? Toda la clase volvió a mirar hacia Eyand, quien lentamente se hundió en su asiento ante la repentina tensión.
Creo que te refieres a una nave clase Devoramundo, ¿cierto? Eso tampoco se trata de esas. Todas fueron destruidas durante la guerra o desmanteladas como condición del alto al fuego. Pero tienes un punto. De cierta forma son una señal de los cambios a los que me refiero. Al inicio de la guerra, los humanos habían adoptado un método mucho más sostenible de adquisición de recursos, muy parecido al de la autocracia. No es como si no hubieran pasado una recolección sostenible de recursos a naves capaces de desmantelar y devorar planetas enteros de la noche a la mañana, pero al final de la guerra, su desesperada defensa estaba consumiendo tantos recursos que semejantes cosas fueron necesarias. Algo que habíamos considerado completamente imposible antes de verlo. Así es como funciona. Cada pequeña parte cambia constantemente hasta que el resultado final es algo nuevo, pero cada cambio individual es fácil de aceptar. Disculpe que la corrija, profesora, pero ¿no escapó técnicamente un devoramundos hacia la travesía profunda Spinward? La instructora giró la cabeza ante la repentina corrección y fulminó con la mirada al alumno Qualiria. Después de un momento, suspiró y cerró los ojos mientras se frotaba el costado de su pico. Sí, técnicamente uno escapó. Pero considerando que la travesía profunda Spinward es un vacío deshabitado en los límites de la galaxia, sin presencia civilizada y aislado del territorio de la recién formada alianza, la nave, al igual que toda la flota perdida humana, sucumbirá a la falta de alimentos y combustible, quedando abandonada en el vacío. Pero de nuevo, esto no se trata de eso. Además, por lo que he leído, la nave a la que se refiere plantea una pregunta sobre la naturaleza de una embarcación. Si cada pieza es reemplazada, ¿la nave sigue siendo la original o es una nueva? O si uno utilizara todas las piezas reemplazadas y construyera una nueva, ¿sería la original o otra? La clase permaneció en silencio mientras el Qualiria decía aquello, leyendo desde su tableta de datos. ¿De qué estás hablando? ¿A quién le importa cuál es la original? Esto no tiene ningún sentido. ¿Y si el Devoramundo se encuentra con la flota perdida y crean una nueva nave capaz de sobrevivir en la travesía? Preguntó Visan. La instructora Tessiwoka finalmente perdió la paciencia. ¡Suficiente! Sus alas se levantaron y se extendieron hasta alcanzar su tamaño completo, mientras tomaba nuevamente su bastón disciplinario y lo agitaba hacia la clase. Los alumnos se encogieron en sus asientos. Esta no es una clase de ingeniería. Esta no es una nave real. Esto es sobre cómo se adaptan los humanos, pequeños cambios diminutos que se acumulan con el tiempo. Esta es la amenaza que enfrentamos. No un enemigo que se adapta lentamente y que seguirá las mismas tácticas y estrategias con el paso del tiempo, sino uno que cambiará constantemente. Esto es lo que intento enseñarles. Esto no tiene nada que ver con devoramundos ni con naves reales. Mientras la profesora se enfurecía y miraba fijamente a la clase, la mayoría permaneció en silencio y en alerta, ya que su despliegue dominante de plumaje era bastante evidente. ¿Pero la idea del Devoramundos es posible?, preguntó Visan. La clase rápidamente alejó sus escritorios mientras la profesora soltaba un chillido y bajaba su bastón sobre la cabeza de Visan. Travesía profunda Spinward, sistema JX-229. De acuerdo, chicos, cuando terminemos con este panel solo tendremos que terminar de conectar la unidad reguladora y podremos volver al interior para almorzar. Se supone que hoy toca pasta alimenticia Gamma, comentó el capataz Hitachi mientras la tripulación a su alrededor trabajaba soldando, ensamblando y ajustando piezas según sus tareas. ¡Ay, genial! Pasta alimenticia Gamma. Simplemente fantástico, murmuró Jinx, quien estaba atrapada en el brazo exterior con el equipo de trabajo de Sierra. Todo lo que hacemos es trabajar en esta maldita nave. Nuevos paneles solares, invernaderos, fundiciones, nunca termina. Carajo, ni siquiera recuerdo la última vez que pudimos pisar un planeta que no termináramos partiendo y consumiendo. Al otro lado del brazo, Matt soltó una pequeña risa y golpeó suavemente con el codo al viejo Deck. Oigan, ¿alguna vez les conté la historia de cómo esta nave obtuvo su nombre? Matt apagó cuidadosamente la entrada de sonido de su casco. ¡Ay, por todos los demonios habidos y por haber, viejo! Si vuelves a contarnos esa maldita historia una vez más, te voy a disparar.
Jinx le apuntó con su multiherramienta desde el otro lado del brazo. Pero como su receptor estaba apagado, él no escuchó la amenaza. Verán, hubo algún antiguo filósofo. Pero no llegó más lejos, antes de que Jinx gritara y le lanzara su multiherramienta. El objeto le golpeó la cabeza y rebotó inofensivamente contra su casco antes de girar y perderse en el vacío. A su alrededor, el resto del equipo de trabajo se estaba riendo, pero el capataz vio la herramienta alejándose. Jinx, sabes que eso saldrá de tus raciones, ¿verdad? Algún día de estos, viejo, señaló al viejo Deck antes de impulsarse desde el brazo y salir disparada detrás de su multiherramienta para atraparla antes de que se alejara demasiado. ¿Qué? ¿No se van a quedar un rato a escuchar? El viejo Deck estaba confundido mientras los demás se reían y Matt volvía a encender su receptor. Ah, sí, Deck, le encantan tus historias. La multiherramienta simplemente se le resbaló de la mano. Los demás se rieron mientras el capataz solo negaba con la cabeza. Entonces levantó la vista hacia la enorme nave en la que estaban trabajando. En la proa, medio planeta estaba siendo despedazado y arrastrado hacia las enormes fundiciones dentro de la boca de la nave. Era más una carcasa que una nave real, pero eso no cambiaba el hecho de que era el vehículo espacial más grande que la humanidad había construido. A su estribor se encontraba la flotilla pretoriana. La flotilla Vanguardia estaba explorando otro sistema para consumir, y la flotilla Heimdall vigilaba en busca de naves de la autocracia. Algún día tendrían la fuerza suficiente para atacar de vuelta a sus enemigos, pero por ahora permanecían en silencio, desmantelando mundos estériles para construir la flota, y una vez que terminaran de renovar cada parte de la nave, bueno, entonces empezarían de nuevo. Después de todo, el trabajo nunca terminaba en el Teseo. Muchas gracias por escuchar. Recuerda apoyar el canal dejándonos un like, un comentario o compartiendo el video. También puedes apoyarnos uniéndote a los miembros del canal. Tenemos contenido exclusivo solo para miembros y acceso anticipado a los videos. Tenemos también un servidor de Discord. Ven y pásate a platicar un rato. El link para unirse está en la descripción.